Viene con nosotros Camilo Rivero, economista, egresado de la UCB, magíster en negociaciones económicas internacionales, profesor de maestría en economía internacional y presidente del Instituto Venezolano de Planificación Aplicada. Y desarrollará el siguiente tema: cronología política 2018-2023 dentro de la batalla revolucionaria. Adelante, Camilo. Buenos días a todas y todos. Bueno, sí, efectivamente, me toca desarrollar este tema de la cronología política durante el segundo periodo presidencial del compañero Nicolás Maduro. Voy a poner aquí el cronómetro para no pasarme de tiempo. Y cuando hablamos dentro de una batalla revolucionaria, es difícil hacer esta cronología en apenas 30 minutos, porque la revolución bolivariana como proceso histórico ha vivido en 24 años lo que cualquier país en condiciones normales pudiese vivir en 2 siglos, por decir algo, ¿no? De manera que aquí lo difícil no es los hitos que vamos a presentar, sino los que estamos dejando por fuera, que son muy importantes, pero que por razones de tiempo no vamos a poder abordar. Bueno, vamos a partir de una premisa, y de una premisa que es de carácter imperialista. Y esa premisa no es otra que la revolución bolivariana debe ser destruida. ¿Ok? Es una revolución que atenta contra el orden mundial neoliberal que en este momento de desarrollo histórico del capitalismo está en vigencia. Entonces, el sistema capitalista genera en todo momento un orden mundial, y ese orden mundial lo que hace es configurar el relacionamiento, las relaciones entre los países, con el fin último, que es garantizar el proceso de acumulación de capital que está comandado por las grandes corporaciones transnacionales y por los grandes capitales financieros especulativos. Y todo aquel pueblo que cometa la osadía de retar ese orden mundial se constituye en una amenaza, y como tal debe ser enfrentada. De manera que la confrontación entre la revolución bolivariana y el imperialismo mundial es una confrontación inevitable. Eso es una premisa. Ahora, la revolución bolivariana, como revolución inédita, tiene unas características muy particulares, y entre otras, la más llamativa, la más notoria, es el enorme liderazgo del comandante Chávez al frente de ese proceso, que es un liderazgo de carácter excepcional, no es cualquier liderazgo. Y eso significa que eso constituye a la vez una fortaleza y una debilidad. Una fortaleza porque solo con un liderazgo de las características del comandante Chávez se puede
enfrentar al imperialismo. ¿Ok? Con toda su carga violenta, con todo su poderío económico, militar, cultural, ideológico, etcétera. Solamente con un liderazgo de esa característica se puede contener la arremetida del imperialismo para destruir la revolución bolivariana. Y el comandante Chávez estaba perfectamente consciente de ese rol histórico que le tocaba jugar conduciendo este proceso. Y por eso es que él decía, me consumiré gustosamente por la causa del pueblo venezolano. Pero a la misma vez es una debilidad, porque un proceso revolucionario que dependa fundamentalmente de esta variable, en algún momento y por cualquier causa va a ocurrir lo inevitable, que en algún momento el liderazgo del comandante Chávez, como ser humano biológico, va a dejar de existir. Como de hecho ocurrió el 5 de marzo del año 2013, cuando el comandante fallece. Y allí es donde viene el dilema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para darle continuidad a la revolución bolivariana, ya no estando presente físicamente el comandante Chávez, para seguir conduciendo este proceso en medio de las enormes dificultades y de las enormes agresiones imperialistas a las que está sometida la revolución bolivariana? Y allí el testigo pasa al compañero Nicolás Maduro. Nicolás Maduro debe asumir de manera forzosa la conducción de este proceso, el testigo de este proceso. Y debe hacerlo con sus propias características, con sus propias fortalezas y con sus propias limitaciones. Pero de hecho, Nicolás Maduro debe pasar desde el año 2013 en adelante, debe pasar de ser un dirigente político a un líder político revolucionario. Y eso no es algo que se logra de manera automática. ¿Ok? Porque desde el lado del imperialismo, una vez que fallece el comandante Chávez, el imperialismo dice, bueno, ahora viene la estocada. ¿Ok? Ya desapareció el comandante Chávez, ya desapareció el muro de contención que impedía destruir la revolución bolivariana. Y ahora vamos con todo para acabar con ese proceso. ¿Okay? De manera que arrecian las agresiones imperialistas y el proceso bolivariano, ahora con el presidente Maduro al frente, deben diseñar estrategias de resistencia y estrategias de contraofensiva. Y muchas, las de resistencia son muy notorias, pero algunas veces no vemos las estrategias de contraofensiva porque son estrategias que tienen un componente, valga la redundancia, estratégico, y eso significa que en algunas oportunidades no pueden ser evidentes o evidenciadas en términos de su impacto y en términos de los frutos que se esperan conseguir mediante su ejecución. En cualquier caso, el presidente Nicolás Maduro arranca su periodo presidencial, el primero, no le dieron tregua. Las elecciones fueron el 14 de abril del año 2013. Y apenas se anunciaron los resultados, el candidato derrotado desconoce los resultados electorales y llama a sus partidarios simpatizantes a drenar su arrechera. Y esa arrechera costó 11 muertos, decenas de heridos, destrozos a CDI, destrozos a instalaciones, infraestructura, etcétera. De manera que Nicolás Maduro arranca su
periodo presidencial con una feroz oposición, y cuando digo feroz no es tanto porque sea combativa, sino porque es una posición de carácter antidemocrático y de carácter insurreccional. Y ese es el signo distintivo de la oposición venezolana durante ese periodo. Pero fíjense qué curioso. Nicolás Maduro gana las elecciones como creo que el 1%, Avendaño, 1, tanto por ciento, la diferencia de votos porcentuales. Eso fue en abril. En diciembre se realizan las elecciones municipales y la oposición utiliza como estrategia convertir ese evento electoral en un plebiscito presidencial, aun cuando se trataba de elecciones municipales. ¿Y cuál es la sorpresa para esa oposición? Que el chavismo se alza con el 71% de las alcaldías del país. 6, 7 meses después de haber ganado el presidente por apenas el 1% en las elecciones presidenciales. Ante esto, ya lo comentó el ministro Menéndez, el 12 de febrero del año 2014, la oposición lanza un movimiento abiertamente insurreccional denominado La Salida. Al frente están Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, con violentas guarimbas callejeras que dejan un saldo de más de 43 muertos, más de 850 heridos y destrozos en todas las grandes ciudades del país. Ante este escenario, la estrategia fundamental de la revolución con el presidente el presidente Maduro a la cabeza es la batalla por la paz como estrategia de desmontaje de la guerra civil y de la intervención imperialista. Una guerra civil que se montaba sobre la teoría del caos constructivo y del Estado fallido. Ya lo asomó el ministro en su intervención. Pero paralelamente a esta estrategia subversiva, viene tomando cuerpo, también lo asomó el ministro, de una manera encubierta, la guerra económica contra el pueblo venezolano. Esa guerra económica se va incrementando, esa guerra económica va teniendo unos resultados cada vez más adversos para la población. Y de hecho, al cesar los planes de la guarimba, lo que se posiciona son los severos estragos de la guerra económica. Y en este marco es que se producen las elecciones del 6 de diciembre del año 2015, donde la oposición triunfa en esas elecciones y el 5 de enero del 2016 se instala esa nueva Asamblea Nacional. De manera que quien derrota a la fuerza revolucionaria en esas elecciones fue la guerra económica. No fue otro factor. Ese fue el factor determinante para esos resultados. El 5 de enero, como dije, se instala la nueva asamblea. El presidente de esa asamblea, que no quiso decir el nombre del ministro, Henry Ramos Alú, apenas toma posesión en su discurso inaugural. ¿Qué dices tú, Aina? Así es. Lo dije. Apenas en su discurso de toma de posesión, le da un plazo de 6 meses para derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República. De manera que ya tenemos una oposición subversiva, pero actuando en uno de los poderes del Estado. Ya no actuando de manera callejera en las guarimbas,
ya no actuando, haciendo vida política intensa en las calles de Venezuela, sino utilizando uno de los poderes del Estado para, no solamente para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y no solamente para derrocar la revolución bolivariana, para derrocar el proyecto constitucional vigente en el país, con una serie de eventos abiertamente insurreccionales e inconstitucionales. Y afortunadamente, una de las cosas que permanentemente se queja la oposición de que en Venezuela no hay separación de poderes, paradójicamente, quien contiene las arremetidas inconstitucionales de la Asamblea Nacional es el Tribunal Supremo de Justicia, que ante todas las actuaciones del Parlamento declara su inconstitucionalidad. De manera que aquí el Tribunal Supremo jugó un papel fundamental para contener esta nueva estrategia de la oposición para acabar con este proceso político. Bueno, ya en el año 2017, a partir del mes de abril, la oposición retoma su campaña violenta y armada denominada La Salida 2. ¿Okay? Otra vez con estos mismos actores a la cabeza. Y ante este escenario de violencia, el 1 de mayo del año 2017, el presidente Nicolás Maduro convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la paz y el diálogo en el país. De manera que el antídoto ante este escenario de violencia fue la Asamblea Nacional Constituyente. Obviamente que la oposición desconoce este llamado, esta convocatoria, radicaliza sus acciones de calle en los meses subsiguientes. En ese interín, Venezuela, ante las reiteradas injerencias indebidas por parte de la OEA, específicamente por parte de su secretario general, a ese sí no lo voy a nombrar porque yo me respeto un poquito. Ese señor sí no lo voy a nombrar. Puedo nombrar a Henry Ramos, pero este no. A ese secretario general. Pero ante esas arremetidas persistentes, sistemáticas, el gobierno venezolano toma una decisión trascendental. Anuncia el inicio del proceso para retirarse de ese organismo. Entonces aquí vemos aquí estamos viendo cómo a veces son estrategias de resistencia y a veces de contraofensiva. Bueno, el 30 de julio del 2017 se realizan las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, los resultados son muy favorables para el proceso revolucionario y el 4 de agosto se instala la Asamblea. Pero no solamente que se instala, sino que casi que como por arte de magia se desactiva de raíz toda la violencia política callejera que había existido hasta entonces. Posteriormente, el 8 de agosto, fíjense, 4 días después, y no es casualidad, a nivel internacional se crea el Grupo de Lima, un grupo de países latinoamericanos, aunque creo que también está Canadá allí, ahorita tengo la duda, si está Canadá allí, ¿verdad? Pero el único fin de ese grupo es agredir diplomáticamente a la revolución bolivariana. Un objetivo expreso, además, ni siquiera oculto. Una intencionalidad bien determinada y de manera de seguir agrediendo a la revolución bolivariana ya en el ámbito internacional. Fíjense las consecuencias
que sigue desencadenando la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de octubre de ese mismo año se realizan las elecciones regionales y las fuerzas revolucionarias obtienen 17 gobernaciones y la oposición 5. Aquí vemos cómo entonces esa confrontación es una confrontación donde están participando ambas partes y donde ese forcejeo tiene resultados que a veces son adversos y a veces son favorables. ¿Okay? En el año 2018, el 19 de enero, la Asamblea Nacional Constituyente convoca a elecciones presidenciales para el 20 de mayo. ¿Okay? Por supuesto, la oposición desconoce, como desconoce a la Asamblea, desconoce todas las decisiones de la Asamblea. Y una parte de esa oposición llama a la abstención y otra parte decide participar. ¿Okay? Incluso aquí hay un elemento muy importante, porque en Santo Domingo se instalan, digo República Dominicana, se instalan las mesas de diálogo por la paz. Y ya una vez que se había llegado a un acuerdo entre las partes, y los garantes eran el presidente dominicano de entonces y el presidente Rodríguez Zapatero de España, una vez que ya estaba logrado el acuerdo y que tan solo hacía falta anunciarlo públicamente a través de un evento protocolar, la oposición decide no firmar ese acuerdo. En este caso, un representante de la oposición, que ese tampoco lo voy a nombrar. Ya nombré a Henry Ramos y ya, hasta ahí llego. Este tampoco lo voy a nombrar. Pero fíjense, uno de los acuerdos que estaba en esta mesa de Santo Domingo era precisamente adelantar las elecciones presidenciales. Y el gobierno, aún no firmándose el acuerdo, propone al país adelantar las elecciones. Y es por eso que las elecciones se realizan el 20 de mayo. En esas elecciones, el presidente es reelecto con el 68% de los votos. Allí participaron por la oposición Bertucci y Henry Falcón. Pero el resto de la oposición, como dije anteriormente, optó por la estrategia de la abstención, pretendiendo de esa manera deslegitimar ese proceso electoral. Obviamente que esa parte de la oposición desconoció ese evento y sus resultados, pero a nivel internacional, los Estados Unidos, el Grupo de Lima, varios países de la Unión Europea no reconocen esos resultados y anuncian que van a reconocer a Nicolás Maduro como presidente hasta enero del año 2019, que es cuando se vence su periodo vigente. ¿Okay? Y dicen que a partir del mes de enero dejarán de reconocer a Nicolás Maduro como presidente y pasará a ser un presidente usurpador, un presidente ilegítimo. Eso se mantuvo desde el mes de mayo hasta el mes de enero. Y en ese interín ocurre un acontecimiento que no es menor, un acontecimiento estremecedor. 4 de agosto ocurre el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro y todo el alto mando militar en el acto de conmemoración de la Guardia Nacional. Entiendo que eso fue en Los Próceres. No, en la Avenida Bolívar, disculpe. Eso fue en la Avenida Bolívar. Un intento de magnicidio, o un magnicidio frustrado. Bueno, lo cierto del caso es que el 5 de enero del 2019, la Asamblea Nacional de entonces designa a Juan Guaidó como su nuevo presidente. Y el 23 de enero, fecha icónica para Venezuela porque se conmemora el derrocamiento de Pérez Jiménez,
el 23 de enero, en la Plaza Alfredo Sadel, sí lo voy a decir porque no pudo Avendaño, porque Guaidó no se pudo buscar otra plaza. Entonces va a buscar la Plaza Alfredo Sadel. Tuvo que buscar otra plaza, ¿verdad? De algún prócer de ellos, pero ¿cómo se va a meter con Alfredo Sadel para hacer lo que hizo? Para hacer lo que hizo. Se autojuramenta como presidente interino de la República, invocando el artículo 233 constitucional que establece la figura de la vacancia absoluta. Porque, bueno, según ellos, ya Nicolás Maduro es un usurpador, ya no es presidente legítimo. Y esto da inicio a una estrategia muy osada a nivel internacional, que es la figura del Estado paralelo. Es una figura sin precedentes en la historia latinoamericana y no sé si mundial. Entonces tenemos un presidente en ejercicio y tenemos un presidente interino diciendo que Nicolás Maduro es un usurpador. ¿Recuerdan? Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Por supuesto que automáticamente esa autojuramentación es reconocida por los gobiernos de Estados Unidos, Grupo de Lima y Unión Europea. De manera que trae consecuencias. No fue un simple acto. No fue un simple disparate, no fue una locura. Fue parte de un plan. El 5 de febrero de ese mismo año, la Asamblea Nacional decreta el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución. Paradójicamente, un estatuto que viola la Constitución y la viola de manera descarada. Un estatuto que dice proteger, restablecer la vigencia de la Constitución violándola. Y por otra parte, también se crea una ley de amnistía, una ley muy curiosa, porque una ley que amnistía a las personas antes de que cometan el delito. De manera que el mensaje que le estaba mandando a los opositores era: comete el delito que ya de antemano ya te estoy amnistiando. El 23 de febrero, y no es casual este 23 de febrero, bajo la matriz de una supuesta crisis humanitaria, se intenta ingresar una supuesta ayuda humanitaria como caballo de Troya de una invasión de carácter insurreccional. Ya se comentó desde Colombia, desde Cúcuta. ¿Y por qué el 23 de febrero? Porque según el artículo 233, esa presidencia interina de Juan Guaidó era por un mes. Y si él tomó posesión, entre comillas, el 23 de enero, entonces hasta el 23 de febrero él podía ser presidente interino. Por eso es que escogen esa fecha. Ya sabemos en qué terminó esa intentona insurreccional e internacional. Y el 7 de marzo ocurrió un hecho estremecedor, un hecho que no habíamos vivido desde que está modernizado este país, que es el ataque tecnológico contra el Guri, el llamado apagón. Venezuela quedó a oscuras por varios días. El primer apagón fue del 7 al 10 de marzo, pero posteriormente siguieron otros apagones de una magnitud similar. Vean cómo las agresiones no tienen límites. El 30 de abril de ese mismo año, Guaidó y Leopoldo López intentan un golpe de Estado
bajo la llamada Operación Libertad. Otros le dicen la Operación Plátano, la Operación Plátano. Desde los alrededores de la base aérea de La Carlota, y la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es de un compromiso con la patria, con la Constitución y con el lema leales siempre, traidores nunca. El 25 de julio, delegados de 75 países participan en el 15º encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas y ofrecen su reconocimiento a la Revolución Bolivariana. Todos estos son hechos que evidencian la confrontación que estamos viviendo en este periodo. 2020, voy a acelerar por razones de tiempo. 5 de enero, la Asamblea Nacional ratifica a Juan Guaidó como su presidente, contraviniendo el acuerdo del G4 que habían tenido de rotar cada año a los presidentes de la Asamblea Nacional en función de los partidos que conforman ese grupo. Se suponía que ya Guaidó no debía ser otra vez presidente, sino un diputado de otro partido. Y sin embargo lo ratifican. Y aquí es importante señalar algo, porque uno se pregunta, ¿por qué Guaidó? O sea, ¿por qué escogieron a Guaidó? Porque un proyecto, Edgar, de esta envergadura, de esta osadía, de esta temeridad, de tener un Estado paralelo, con presidente paralelo, TSJ paralelo, Ministerio Público paralelo, Asamblea paralela. Uno se pregunta si tú vas a dar un paso de semejante naturaleza, tú te buscas para estar al frente de ese proceso a tu mejor hombre o a tu mejor mujer. Y es evidente, es más que evidente, las precarias condiciones políticas e incluso personales de Juan Guaidó como la persona llamada a estar al frente de este proceso. Entonces la pregunta es, ¿por qué escogieron a Guaidó? Porque escogieron, si no al peor, a uno de los peores, de los 100 y pico diputados que tenían, porque tenían diputados a tirar para el techo, o sea que tenían un abanico bien amplio para escoger a una persona que condujera ese proceso. ¿Por qué escogen a una persona con tan limitadas capacidades políticas y personales que se evidenciaron en el transcurso de estos años? Eso queda como un enigma. Por lo menos nosotros todavía no hemos podido descifrar esa decisión, porque no es lógica. Tú mandas a tu cuarto bate, tú no mandas al tipo de la banca que batea 0.90. Tú mandas a Miguel Cabrera, tú mandas al tipo, pues, de por qué mandan a este personaje. Bueno, el 3 de mayo se produce la Operación Gedeón, una incursión mercenaria con la inédita particularidad de la contratación de empresas norteamericanas. O sea, yo contrato una empresa para que dé un golpe de Estado, para que mate al presidente y dé un golpe de Estado. Y firmo un contrato. Y el dueño de la empresa, como la otra parte no cumplió, demanda a Guaidó por incumplimiento de contrato. Fin de mundo, compañero. Fin de mundo. Esto se cuenta y no se cree. Cuando se escriba la historia, yo no sé cómo van a hacer los historiadores para narrar estos elementos. Porque lucen totalmente disparatados, incomprensibles, bueno, y hasta risibles. Y hasta risibles, hasta tragicómico. El 13 de febrero
Venezuela denuncia a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional por las medidas coercitivas unilaterales, generando crímenes de lesa humanidad y buscando el colapso económico de la República. Aquí está otra acción de contraofensiva del gobierno venezolano. El 6 de diciembre se realizan las elecciones parlamentarias y el chavismo recupera la Asamblea Nacional, obteniendo 253 de los 277 curules existentes. Esto es un golpe demoledor. Y esto tiene una moraleja, Pedro, que es la siguiente. La oposición ha subestimado al chavismo. Y específicamente ha subestimado al compañero Nicolás Maduro, que de Maburro no tiene nada. Y se lo ha demostrado, le ha dado una lección, le ha dado una cátedra de cómo hacer política. Y con ese aire de superioridad que tienen ellos, que son clase media, clase alta, que son los intelectuales, son los profesionales, y el Maburro es el chofer de autobús. Y le ha dado una lección de alta política. El 8 de octubre es aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente la ley antibloqueo para afrontar las secuelas de las medidas coercitivas unilaterales. Otra estrategia de contraofensiva. A final de año se produce la llamada rebelión de las provincias por parte de una facción disidente de la oposición, y donde a partir de ese momento se van a ventilar abiertamente las durísimas contradicciones existentes en la oposición. Y hay una fractura abierta de la oposición. Y esa fractura se va a concretar en el año 2021. El 5 de enero se elige una nueva junta directiva de la Asamblea Nacional. Ya no con Juan Guaidó como presidente. Se elige al diputado Luis Parra mediante una alianza entre el Gran Polo Patriótico y esa facción disidente de la oposición. Por supuesto, Guaidó desconoce esa decisión y ratifica que él sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional y, como consecuencia, el presidente interino de Venezuela. Aun cuando el artículo 233 decía que el interinato era por un mes, hasta por un mes, el hombre ya llevaba como 3 años. Y pretendía seguir ejerciendo, entre comillas, ese cargo. Por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea siguen reconociendo a Guaidó como presidente interino. El 13 de agosto se instala la mesa de diálogo en México como una continuación de la mesa de República Dominicana, luego la de Noruega y luego la de Barbados. De manera que hay una insistencia de parte del gobierno bolivariano en apostar a la paz y en apostar al diálogo. Sin embargo, el 3 de noviembre, la Corte Penal Internacional informa a Venezuela que será investigada formalmente por crímenes de lesa humanidad. Vean todos estos episodios de confrontación de parte y parte. Yo digo una confrontación para no decir lo que uno coloquialmente diría, ¿no? No lo voy a decir. El 30 de noviembre, el chavismo gana holgadamente las elecciones de gobernaciones y alcaldías. En el año 2022, el 5 de enero, la Asamblea elige, la nueva Asamblea Nacional, elige a Jorge Rodríguez como su nuevo presidente. Allá se recuperó totalmente la Asamblea Nacional. El 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro lanza la estrategia 3R.net como estrategia para una nueva gestión de gobierno. Sobre eso nos va a hablar Kinder y Edgar Valero seguidamente. El 20 de mayo, el presidente Maduro anuncia la activación del sistema del 1×10 del buen gobierno para fortalecer la gestión pública
con participación directa del poder popular organizado. Sin embargo, el 25 de junio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que el gobierno de Maduro continúa las torturas y persecuciones a líderes opositores, así como de atacar y criminalizar a las ONG. Finalmente, ya en el año 2023, el 5 de enero, la Asamblea Nacional de 2015, que pretende seguir en funciones, más allá del vencimiento de su periodo, reforma el Estatuto de la Transición, eliminando la figura del gobierno interino. O sea, ya la propia Asamblea de 2015 le quita el respaldo político a Juan Guaidó como presidente interino. Y eligen como su nueva presidenta a Dinora Figueres. El 9 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anuncia que no se firmará ningún acuerdo con la oposición relativo a las elecciones presidenciales de 2024 mientras se mantengan las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Y finalmente, ya como colofón de mi intervención, el 24 de abril se produce en Colombia, en Bogotá, la Cumbre Internacional sobre Venezuela, promovida por el presidente Petro. A esa reunión pretende asistir de manera inesperada y sin invitación, nosotros en Venezuela eso le decimos arrocero, el señor Guaidó. Por supuesto no lo dejan entrar a la cumbre, a la conferencia, le señalan que ingresó ilegalmente al país y lo invitan a tomar un vuelo hacia Miami, donde finalmente llega al aeropuerto y es recibido por nadie. Es elocuente el video cuando él sale entra al aeropuerto caminando absolutamente solo. Y ese es el fin, el triste fin del proyecto Guaidó. Bueno, lo dejo hasta aquí por razones de tiempo para que puedan venir las siguientes intervenciones. Muchas gracias.